algunas cosas. ¿Quiénes han venido ayer? De ayer hemos visto algunas cosas que más o menos nos dan una idea de lo que es digamos, el aparato digestivo. Ahora, si vamos a lo normal, ¿cuál es el proceso que seguimos para comer? ¿Qué hacemos? Abres la boca, metes después, masticas, ¿no? Ahí viene una cosa importante, los dientes, ¿no ves? Nosotros tenemos una mezcla de dientes, ¿no ves? Los felinos, ¿qué tienen? Como incisivos, ¿no ves? Cada vez cuadrado, ¿no? Los rumiantes, ¿qué tienen? Como las muelas, para mascar. Entonces, eso nos permite tener filogenéticamente la capacidad de ¿qué? De poder comer prácticamente cualquier tipo de comida, ¿no? Ese es como les decía, no vean, se le daban hojitas y comían, con eso vivía, igual se ha ido desarrollando el ser humano hasta completar una dentadura completa, ¿no? Los dientes tienen mecanos receptores. ¿Qué significa eso? Si tú estimulas un diente, inmediatamente puede crear el reflejo de la masticación, ¿no ves? Entonces la masticación es un acto voluntario, es un acto involuntario, ¿no? Si yo les pongo algo en la boca, si quieren mascan, si quieren, si no quieren, no. A ver, pero si uno está comiendo normalmente, no se empieza a masticar. Siempre preguntan cuántas veces tengo que masticar hasta que la comida esté bien nomás, por lo menos se supone que unas 20 veces. ¿No? Cuando son niños les hacen mascar, les han dicho mascar, mascar despacito, así, han dicho no. Más o menos. Entonces, pero cuando, digamos, por ejemplo, los ingleses pues mascan 2 veces, ¿no? Porque todos en el hospital están muy apurados para hacer las cosas, no hay tiempo, ¿no? Ya hasta ahora, por ejemplo, cuando voy a comer con mi familia, ¿qué comes tan rápido? Que sigo teniendo alma de residente, o sea, siempre te va a quedar. Entonces, una vez que yo voy a mascar, ¿no? Te va a mezclar con la saliva ¿qué cosa tiene? Tiene una enzima, ¿no? Que es muy importante, la tialina o la alfa-amilasa salival. ¿Qué va a hacer la amilasa? Va a empezar a degradar los hidratos de carbono. ¿Listo? Entonces tenemos la saliva, se empieza ya el proceso de, eso van a ver bien en las siguientes clases, ¿no? Pero se empieza ya el proceso de digestión y pasa el bolo alimenticio, ¿no ven? A través de la deglución. Hemos dicho de que si el bolo alimenticio toca la parte posterior de la lengua, inmediatamente se inicia el reflejo de la deglución. El reflejo de la deglución es abrir el istmo de las fauces, pegar el paladar blando donde lo pega hacia arriba para que la comida no se salga por la nariz, cierra la glotis, abre el esfínter esofágico superior y inmediatamente la comida pasa. ¿Pero eso va a pasar? Va a pasar a través del esófago. El esófago, ¿qué es lo que tiene? ¿No? O sea, hemos dicho de que la primera onda que va a haber es una onda de relajación, ¿eh? Para que pueda entrar el bolo alimenticio. Y detrás de esa onda de relajación va a venir una onda de contracción. Bueno, la onda de relajación tiene la función de abrir ¿qué cosa? El esfínter esofágico inferior y permitir que el bolo alimenticio pase. Una vez que se ha abierto el esfínter esofágico inferior y pasa el bolo alimenticio, viene la onda que es la de contracción y termina cerrando el esfínter esofágico inferior. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Bien. Importante es de que el esfínter esofágico inferior es un esfínter que no es anatómico, es funcional. ¿Qué significa eso? De que hay ciertas fibras especializadas a ese nivel, que es más o menos alrededor de 4 a 6 centímetros, que siempre van a estar contraídas, van a tener un tono, ¿ya? ¿Se acuerdan que tenemos contracciones básicas y contracciones tónicas? Bueno, en este caso el esfínter esofágico inferior tiene una contracción de tipo tónica, ¿ya? Es una presión constante que está mediada por el sistema parasimpático, ¿ya? Cuando nosotros comemos o liberamos óxido nítrico en ciertas condiciones se puede más o menos abrir o relajar el cuerpo. Por ejemplo, hay sustancias que ustedes toman que pueden liberar óxido nítrico.
café abundante, después de tomar algo café, ¿qué les da? Vinagrera, bueno, ya. Entonces, eso puede producirse la relajación con el esfínter. ¿Por qué es importante todo esto? Es importante porque en determinado momento, ya, van a tener ustedes un paciente que diga, doctor, tengo vinagrera. ¿Ya? Ustedes también han tenido, ¿no? ¿Alguna vez o no? Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces a la semana tienes vinagrera? Es muy raro, ¿no? Digamos, tienes, yo qué sé, al mes una vez cuando has comido raro, o este año 2 veces, cosas así, ¿no? Pero hay personas que tienen vinagrera todos los días. Hay personas que no pueden agacharse porque se les sale la comida. Entonces, hay un momento en el que la relajación del esfínter esofágico inferior se vuelve patológica. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos enfermedad por reflujo. Entonces, el paciente tiene una alteración en el esfínter esofágico inferior que puede que lo que nosotros determinamos es cuál es la causa, ¿no ve? Para que esté fallando el esfínter esofágico y tenemos que medirla. Y la mayor parte de las pruebas que se utilizan para poder ver esto son pruebas de tipo funcional, que son fisiológicas. Entonces, se ha hecho un invento, ¿ya? Que se llama la manometría. ¿A qué se refiere la manometría? Ustedes han visto una sonda nasogástrica que mide por la nariz, ¿no? Está entrando. Esto es parecido a una sonda nasogástrica, pero es multiperforada y tiene un sensor al medio. Ese sensor va a captar los cambios de presión dentro del esófago. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Y en todas estas perforaciones que tiene, va a tener un sensor al medio y ese sensor va a ir captando toda la información que se vaya desarrollando a medida que el paciente comienza a deglutir. Por lo tanto, también, ¿qué nos va a mostrar? El esfínter esofágico inferior. Nos va a mostrar la presión del esfínter esofágico inferior. Ahora, hace muchos años, estamos hablando del año 1967, más o menos, que se ha desarrollado la manometría, y hoy en día nosotros seguimos pidiendo estudios de manometría en pacientes que tienen trastornos esofágicos. Últimamente, lo que ha cambiado el rumbo de las cosas es la manometría de alta precisión. ¿Listo? ¿Y a qué se refiere de la manometría de alta resolución? Aquí han aumentado el número de canales. Antes tenían 1, 2, 3, 4. Entonces, con 4 canales trataban de medir todo el esófago. Ahora vienen de 16 canales, no es como los celulares, ¿no? Tienen mayor rango de cosas. Igualito, entonces empezamos a ver ya manometrías de alta resolución. Cuando utilizamos un catéter, el catéter llega a salir alrededor de $250 más o menos, y después se bota, ¿no? Estos son estudios complejos, son estudios caros. Pero ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es hacer topografía de presión esofágica. Aquí ya estamos hablando de 36 sensores, pero es muy resumido. Cada 5 segundos una llamada. 36 sensores que son circunferenciales, que significa que son capaces de medir toda la circunferencia, ¿no? Capturan datos continuos sin las brechas de una manometría convencional, hemos dicho que antes eran 4, ¿no? Clasificación de Chicago 4.0, es bien importante, porque ya dentro de la parte de la patología, ¿no? hay un consenso que se ha hecho en un congreso en Chicago. Por eso, y es la cuarta versión, por eso se llama Chicago 4.0, estandarización global para categorizar los trastornos motores basándose en parámetros objetivos y precisos. Eso más manejan los gastroenterólogos, ¿no? Nos hablan con ustedes, la clasificación de Chicago, pero ya que van a pensar en que están hablando de trastornos motores del esófago. ¿Listo?
El procedimiento reduce un estudio de 24 minutos a solo 8 minutos en promedio, porque tiene mayor cantidad de sensores. En la manometría convencional era más difícil, porque agarrabas, trague, listo, y ahí agarrabas y le ponías un bolo, ¿no? De agua, de glutas, ya, un poquito más aquí, así, y era tratar de que los sensores a ciegas lleguen al esfínter esofágico inferior, porque eran 4 nomás, después 8, después 16, ahora son 32, entonces con 32 en un ratito encuentran el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces es simple, es rápida, es muy objetivo. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, para cuál es el impacto en la decisión. Cuando hablamos de las guías de Chicago, es para el tratamiento de la calasia. ¿Ya? La calasia es un trastorno que nosotros tenemos en nuestra población y se caracteriza básicamente, se presenta en dos condiciones. ¿Ya? La calasia es como una especie de secuela del Chagas, ¿no? Donde se cicatriza o se hipertoniza el esfínter esofágico inferior. ¿Qué significa eso? Que se vuelve así duro. Ustedes tragan y no pueden pasar. Pero ¿qué van a sentir? Como si la comida se quedara aquí, ¿no? Van a regurgitar también. Se agachan y se va a salir la comida. Y todo el tiempo van a sentir pirosis retroexterna, ¿no? Todo el tiempo van a sentir malestar, todo el tiempo van a sentir. Entonces, lo van a confundir con una enfermedad por reflujo. Pero cuando hacemos nosotros la manometría, ¿qué vemos? Que hay una hipertonía importante del esfínter esofágico inferior. Sería al contrario, ¿no? En el reflujo que hay, hipotonía, no se contrae. En la calasia que hay, hipertonía. El esófago se empieza a volver más ancho, porque se empieza a quedar todo ahí adentro, ¿no? Como una bota de zapatos. Y el paciente obviamente tiene muchas molestias. Y parte de eso en el tratamiento es quirúrgico, que se llama cardiomiotomía de Heller, POEM, que es la disección endoscópica y el corte de las fibras del esfínter esofágico inferior por endoscopía, o dilatación, meterle un balón y dilatar. Entonces, la manometría nos va a permitir elegir el tipo de tratamiento que nosotros tenemos que hacer. También cuando se hace la cardiomiotomía de Heller, ¿no? Lo que se busca es ver cuántas fibras vamos a cortar. Entonces, esta manometría nos mide la distancia que nosotros debemos cortar. Entonces, le hacemos el estudio y el que hace el estudio le dice, doctor, si le va a hacer la miotomía, le cortaré unos 6 centímetros por lo menos. Ya tenemos la medición de todo lo que hay que hacer, ¿no? Además también optimizamos las funduplicaturas. Después vamos a ver. A ver, pónganse a pensar. Si yo como y el esfínter está abierto, y la comida se sale, ¿qué tengo que hacer? Estrechar. En la calasia, ¿qué tengo que hacer? Cortar para que se relaje. Bueno, para producir ese estrechamiento se hace una cirugía que se llama funduplicatura, ¿ya? También nos dicen qué tipo de funduplicatura tenemos que hacer, porque puede ser total, ¿no? Ya voy a hacer todo, después les voy a mostrar cómo queda. Puede ser total o puede ser parcial. ¿De qué va a depender eso? Si el esófago funciona bien o no funciona bien. Por ejemplo, en un viejito funcionará como en un joven. No, entonces desde ahí, por ejemplo, le hacemos una funduplicatura total a un joven, pero a un viejito parcial, ¿no? Es más difícil que me entienda, pero vamos a intentar, ¿ya? Entonces, la manometría esofágica, ¿qué es lo que nos va a dar? Desde hemos dicho que es un salto tecnológico, los sensores están espaciados cada 5 centímetros, ¿no ven? Lo que evita la presencia de puntos ciegos, requiere maniobras de pulso, esa es la convencional, ¿no ven?
Esta es la de alta resolución, 36 sensores espaciados cada 2 centímetros. La evaluación es estática, simultánea, el catéter no se mueve. Su promedio de tiempo, 24 minutos, 8 minutos. Entonces, si ustedes alguna vez tuvieran que pensar en hacerse, ¿no? Puede ser pediatra, lo que quieran hacer ustedes, ¿no? Pero ¿qué sería? Una manometría de alta resolución, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los datos van a ser en vivo, no van a estar metiendo y sacando y saben de qué tiene más sensores. Entonces, esa sería nuestra elección, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos, este es el catéter que se utiliza, ¿ves? Aquí están todos los sensores. Cuando nosotros utilizamos, pues vamos a tener un panel en la computadora. Vamos a ver en la computadora diferentes cosas, ¿no? Vamos a ver el esfínter esofágico superior, el cuerpo, vamos a tener todo lo que es el esófago y en la parte inferior vamos a tener el esfínter esofágico inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la representación, digamos, en un esófago. Cuando veamos esto, ya sabemos que arriba es el esfínter esofágico superior. Este es el cuerpo y este es el esfínter esofágico superior. ¿Ya? El protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Primero, el paciente tiene que tener ayuno estricto, ¿no ves? 6 a 12 horas antes del procedimiento. Mejor una noche antes no come nada y el día siguiente temprano hacemos el procedimiento, ¿ya? Eso es muy importante cuando sospechamos de acalasia, ¿ya? Debe suspender toda la medicación que el paciente está tomando. Generalmente le decimos una semana antes de suspender todos los medicamentos para que le podamos hacer una buena medicación. Segundo, cuando ya está en el estudio, hacemos la intubación transnasal, ¿no? Y aquí despacito le ponemos como una sonda, trague. La mayor parte de los pacientes no quiere pegar eso, ¿no? Hay que tratar de ponerle un poquito de anestesia en diferentes áreas para que no le moleste, ¿ya? Y medimos la presión basal de 30 segundos sin deglutir para captar las presiones en el reposo. ¿Cuáles son las presiones en el reposo? Precisamente estas presiones en el reposo son aquellas presiones que están generadas por las diferentes ondas de contracción del esófago. Bueno, y una de las más importantes son el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior. Después, ¿qué hacemos? 10 degluciones de 5 ml de agua. ¿Listo? Le ponemos en la boquita 5 ml, trague. A veces los pacientes y ustedes mismos no pueden, no harían caso, trague. Apenas está tragando, tiene que tragar como rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces la calidad de las diluciones también es importante. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Evaluar las diluciones múltiples para medir la integridad neuromuscular. ¿Ya? Eso es el paciente que tiene, por ejemplo, alteraciones nerviosas. Entonces, seguimos decodificando el mapa. ¿No? ¿Qué hemos dicho que es aquí abajo? Superior. Aquí abajo, inferior. Así bien, ¿no? El esfínter esofágico superior, la zona de alta presión es en la base. La contracción del diafragma se está ubicando, ¿no? ¿Ya? En un paciente normal coincide con el esfínter esofágico inferior. Su separación indica la presencia de qué? De una hernia hiatal. Ahora, ¿se acuerdan de anatomía? ¿O no se acuerdan? El esófago baja y tiene un trayecto torácico. ¿Ves? ¿Y cómo entra la cavidad abdominal? A través del orificio del hiato esofágico. El hiato esofágico es un huequito, digamos, si ustedes quieren, por el que va a bajar el esófago y que está conformado por ¿quién? Por los pilares del diafragma, el pilar derecho y el pilar izquierdo. Entonces, cuando nosotros vemos la endoscopia, así tendría que estar el hiato esofágico, ¿no? En algunas ocasiones así. ¿Qué significa eso? Que los pilares están abiertos. Eso se llama una hernia hiatal. Y la hernia hiatal va a producir dos cosas. Si ustedes degluten, todo esto es un músculo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el estómago? Se sube allá arriba. Y el paciente dice, he tomado rápido de 500
se olviden que nosotros, al tener toda esta información, tenemos la capacidad de interpretar las molestias del paciente, ¿no? El paciente dice, ¿cómo tengo acidez, reflujo? ¿No ves? ¿Sí? ¿Cómo tengo acidez y después se me tranca todo? Debe tener su reflujo más y ya está. Así somos, ¿eh? Todo está aquí adentro, tenemos que acordarnos, por eso venimos a la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pues aquí podemos nosotros diagnosticar hernias y ataques. ¿Listo? El punto de inversión de presión es el punto exacto donde la presión intratorácica negativa se convierte en presión intragástrica positiva y marca la frontera del diáfragma. Entonces ya tenemos, digamos, varias cosas. Entonces, aquí vamos a ir nosotros, ya vamos a ir a una, digamos, discusión anatómica de todo lo que es la manometría, ¿no? Una anatomía de una diflusión normal. Una diflusión, ¿cuánto va a tardar aproximadamente? Que ustedes tomen líquido. Que tomar líquido, que baje el líquido hasta la parte de abajo, va a tomar ¿cuánto? 4 segundos. Bueno, ¿listo? Esto va a medir la presión durante 4 segundos, incluyendo el esfínter esofágico inferior aquí abajo y el esfínter esofágico superior allá. ¿Ya? Los umbrales clínicos, ¿no ven? ¿Cuánto es normal? Menos de 15 milímetros de mercurio. Mayor a 15 milímetros de mercurio significa de que hay, por ejemplo, una acalasia o una obstrucción del tracto de salida. ¿Qué obstrucción podría haber del tracto de salida del esófago? Piensen, no andes en menor. ¿Qué puede haber? Que obstruya. Nada. ¿La hernia? ¿Ah? ¿La hernia? Una hernia, podría ser. ¿Otro? Cuando no mastica, sí. ¿Cuándo qué? Cuando no se mastica y entra un paso. Cuando uno se mastica. Es más estrechito, ¿no? También una de las causas principales es la presencia de un cáncer de esófago, ¿no? O sea, que disminuya la luz del esófago. Cuando uno traga, a ver, aumenta la presión. Ahí ya tenemos ciertas cosas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en relación a la anterior foto que tenemos, un espacio donde no se produce presión. ¿Qué significa eso? Un defecto peristáltico. Pues hay pacientes que dicen, siento que no puedo tragar, siento que la comida se me queda aquí al medio. ¿No ven? En esos pacientes, el diagnóstico se dirige a qué? A alteraciones peristálticas. Hay, por ejemplo, un esófago que se llama esófago en cascanueces. El paciente se pone estresado y así como cascanueces, como no empieza a funcionar. Y el paciente tiene dolor, tiene ansiedad, no puede tragar, empieza a salivar, ¿sí? Pero es un trastorno más motor, ¿no? Relacionado con ciertos estados, especialmente digamos, de tensionales intensos, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna vez alguien dice, ¿no? Tengo un nudo en la garganta, algo así, ¿me entiendes? ¿No? Entonces se refiere, ¿ya? Entonces, un umbral mínimo requiere una presión de más de 20 milímetros de mercurio para un tránsito efectivo. Un defecto corto de brecha de 2 a 5 centímetros en la presurización. Un defecto largo, una brecha de más de 5 centímetros, como estamos viendo aquí en la presurización, significa que algo está ocurriendo en la zona distal. Los pacientes viejitos que tienen reflujo continuo, significa que el ácido está subiendo al esófago. Y al subir al esófago, ¿qué va a hacer? Va a quemar el esófago. Por lo tanto, el peristaltismo de la última porción del esófago se va a alterar. Todo eso vamos a ver cuando hacemos nosotros la manometría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y la ausencia total, la onda fallida es una ausencia total de actividad peristáltica. Entonces, ven ustedes aquí qué es lo que vamos a ver. Ausencia total de presurización esofágica al deglutir.
Esa es una acalasia típica. ¿Se nota, no ven? La diferencia. En esta presucidación esofágica en más del 20% de las devoluciones. La presión se atrapa entre dos esfínteres cerrados. Acalasia de tipo 2 por compresión. Y acalasia de tipo 3 espástica. Las contracciones prematuras y espasmos severos en más del 20% de las devoluciones. ¿Me entienden? Entonces nosotros somos capaces de ¿qué? Con estudios funcionales, porque es un estudio netamente funcional. Nos está mostrando las presiones, nos está mostrando las ondas de contracción. Entonces empezamos a hacer diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Ahora, ¿qué le vamos a hacer a cada paciente? A ver, si tenemos una acalasia de tipo 1, le podemos hacer un POEM, que es una endoscopía, es bien bonita. Alguna vez les voy a intentar mostrar, bueno, si podemos, pero se entra y se corta la mucosa y el endoscopio entra a través de la mucosa. Como está debajo de la mucosa, llega hasta el músculo, ¿no ve? Al esfínter esofágico inferior y lo empieza a cortar por vía endoscopio. Eso se llama POE. La miotomía de Heller es ya la paroscopía. Se agarra, lo agarramos al esófago, lo bajamos y le cortamos ahí mirando todas las fibras que están del esfínter esofágico inferior. Y la dilatación obviamente es que meter el dilatador, ¿no? Pero si fuera tipo 2, no nos va a servir mucho la dilatación. ¿Qué nos va a servir? ¿El POE o la miotomía de Heller? Y si fuera de tipo 3, ¿cuál es la mejor alternativa? El POE. ¿Tenemos? ¿Sí? Ya. Trastornos espásticos. ¿Ve? La acalasia de tipo 3 y otros trastornos espásticos, una longitud de miotomía estándar fracasa porque no cubre todo el segmento hipercontráctil. Lo que decíamos, ¿ve? Lo que normalmente hace el cirujano corta entre 4 a 6 centímetros. Pero si hay una acalasia de tipo 3, no va a funcionar, lo vamos a operar sin motivo. Entonces nos permite medir el largo del esfínter esofágico que nosotros tenemos que cortar. La topografía permite medir físicamente la extensión, ¿no?, de las ondas espásticas de forma preoperatoria. ¿Listo? El cirujano se adapta y extiende la longitud anatómica de la miotomía o el POE, guiando milimétricamente por la longitud del segmento nanométrico. Entonces, hay muchos cirujanos y muchas personas que no quieren utilizar esto. Exacto, ¿no? Es como dicen, a ver, comprate un auto eléctrico, pero ¿y subirá las subirás? ¿Me entiendes? ¿No? O sea, antes de averiguar todo, tiene una predisposición. Lo mismo pasa con la tecnología en esta parte médica. A ver, un paciente con un trastorno esofágico, mínimo que hay que hacerle la manometría, ¿no ves? Ahora ustedes saben. ¿Y cuál le van a hacer? De alta resolución, ¿no ves? La mayoría no pide eso. No, que le haga una radiografía nomás, una radiografía contrastada, ¿entiendes? Entonces, por eso, cuando ustedes van a dar examen a otros lados, o sea, si da el examen aquí no pueden ir a trabajar en ningún otro país, ¿no? Tienen que dar un examen a la gente. ¿Por qué? Porque los que viven aquí están medios locos y piensan que lo que está en su cabeza es lo que firmen, no leen, no se actualicen, entonces es un problema. ¿Ya? De eso no se tienen que olvidar, porque lo único que les ayuda a ustedes aquí en la China, donde sea, ¿qué cosa es? Lo que pegan. Ah, sí, me han dicho, yo les he dicho, pero ya les he dicho que les voy a ¿ya? Yo voy a estar ahí. Sí, yo voy a estar ahí, ¿no? La reserva contráctil. La reserva contráctil es la capacidad del esófago de qué? De contraerse, de hacer la fuerza, ¿no? Entonces, ustedes como personas jóvenes a veces levantan así y no se hacen lío, pero un viejito, ¿qué pasa?
que levantar, que no puede levantar. O sea, sus músculos ya están chiquititos, no puede levantar. Entonces, esa reserva contráctil es lo que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ven ustedes, todo lo que hemos hecho en manometría me permite hacer un tratamiento clínico quirúrgico del paciente con trastorno esofágico. Entonces, aunque ayer les decía, ¿no? Aunque el esófago mide alrededor de 32 centímetros y solamente es el paso de la comida, tiene en nuestro medio mucha, ¿cómo les puedo decir? Mucha trascendencia. ¿Cuántos pacientes no están con reflujo? ¿No? Todos los que viven con sus reflujos quemándose el esófago y solo toman qué cosa, omeprazol, antiácidos, omeprazol. Y cuando van al médico han visto que todo lo que se ha quemado se ha vuelto qué cosa. Imagínense quemarse todos los días la piel, va a producir una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica de tantos años, ¿en qué se puede convertir? Cáncer, ¿no? Cáncer esofágico. Hay una alta incidencia de cáncer de esófago. Todo porque todo es hierbas, todo lo que ustedes, ¿no? Entonces, la matonometría de alta resolución es importante. Entonces, vemos una cosa, lo que les había mencionado, ¿no? Vemos una hernia hiatal. ¿Listo? La hernia hiatal es ese hiato, ¿no? Que está más ancho y que hace que el estómago se suba hacia arriba. Esa es la tipo 1. La tipo 2, a ver cuánto sube. La tipo 2 es una hernia paraesofágica. ¿Qué significa esto? El fondo del estómago se está saliendo al lado del esófago. La tipo 3 es los dos están saliendo. Y la tipo 4, el estómago se está aquí. ¿Ya? Y cuando se les voy a hacer un video, tenía un paciente que me decía, doctor, me duele como y mi corazón y me empieza a latir. Entonces, cuando lo hemos operado, veíamos que el estómago estaba detrás del corazón. Obviamente comía, ¿no ven? Entraba la comida y su corazón ya comprimía el corazón. Entonces, la mayor parte de los viejitos, cuando ustedes dicen un viejito que está con reflujo, todo tiene entre estas y estas. Los pacientes jóvenes generalmente tienen este tipo de hernia. ¿Ya? Y cuando vemos por endoscopía, ¿no? Lo que nos están diciendo la clasificación de la hernia, ¿qué vemos? Un poquito, esto debería estar así justito, les digo, ¿no? Está un poquitito abierto, está más abierto, está más abierto y está más abierto. Y eso nos da una idea, ¿no? Del grado de hernia que nosotros tenemos. Entonces vean ustedes de que en la parte del tracto digestivo hay mucha tecnología que nos permite ¿qué cosa? Identificar el tipo de trastorno que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Esta es una de las láminas que hemos puesto ayer, ¿no? ¿Cuál es la idea del estómago? La idea del estómago es el lugar donde todo se va a empezar así, ¿no ven? La comida y todo eso. Se generan altas presiones. Entonces, cuando el paciente tiene reflujo, hemos dicho que hay regurgitación y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Entonces ahora no sabíamos que no es esto, porque no nos vamos a ver ayer. Vamos a ver un estudio endoscópico y vamos a ver más o menos qué puede tener este paciente. Mira, estamos entrando por el esófago. Es un esófago así medio twisteado, así medio visto, ¿no ven? Está bajando, hemos llegado al esfínter esofágico inferior, es el esfínter esofágico inferior, que se abre un poco y vemos que hay algunas lesiones a ese nivel, a ese margen, que significa que implican qué cosa, que hay cierto grado de unas erosiones. ¿Ya? Como hay movimiento peristáltico, el paciente está entre despierto y dormido, va entrando, vamos entrando y después ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a dónde? Al estómago. Llegamos al estómago y en el estómago ¿qué vamos a ver?
pliegues del estómago, en esta parte. Una vez que estamos viendo los pliegues del estómago, vamos descendiendo y vamos a ver el cuerpo del estómago. La doctora Arequipa les presenta mientras acaba de llegar. Hola. 100 veces me han llamado. Puta, no me dejan trabajar. Controlar todo, por favor. Lo voy a apagar ya, mi celular, cuando venga a clase. Todo más así, cortico. Yo trabajo con la doctora. Él es más capo en todo el. Bueno, entonces, estamos entrando y hemos visto qué cosa. Vean ustedes que tiene aquí. Duras erosiones, ¿no? Estas son pequeñas úlceras prepilóricas. ¿Por qué son generalmente? Por hipersecreción de ácido. O generalmente en nuestro medio asociado a ¿qué? El Helicobacter pylori, ¿ven? Una infección bacteriana. Nos acercamos, vean que hay cambios en las características de la mucosa y vamos a intentar entrar. Ahorita el estómago, ¿qué está haciendo? Está peleando con el tubo, ¿no ves? Se está moviendo de forma intensa. Entramos, vamos a lograr entrar. ¿Y dónde voy a entrar? Al duodeno. Ahí está el duodeno. ¿Qué tal? Diferente la mucosa, diferente todo, ¿no ves? Entonces ya estoy viendo el duodeno, salgo, parece bien el duodeno, pero ya vamos a encontrar varias lesiones a nivel del antro. Entonces, después de ver esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar la vuelta. ¿Y qué vamos a buscar? El hiato esofágico, ¿no? Voy a adelantar un poco. Ahí estamos tomando la muestra para el Helicobacter, ¿no? Mira, a todos les ha dormido, ¿sí? No duele. Se toman porque es bien chiquitita. Esto les aumenta 16 veces el coño. Entonces, la pincita debe medir 4 milímetros, 3 milímetros. Y nos damos la vuelta y vean qué vemos aquí. El hiato esofágico, ¿qué es esto? Hernia para esofágico. Se nota clarito, ¿no? Entonces, esta paciente tiene su hernia para esofágico. Entonces, esas cosas son las que nos permiten el estudio manométrico y lo que nos va a permitir la endoscopía. El paciente que viene y se queja, me molesta y todo, no se queja porque está loco, no se queja porque está nervioso, tiene algo. El problema es de que la mayoría de los médicos agarran bien, me voy a decir, omeprazol, antiespasmódico, y listo. Y van terminando, ¿no ves? Con un paciente que se va complicando progresivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más se los he puesto? Se los he puesto esta otra. ¿Con esta? A ver, vamos a ver si le conoce. Estamos entrando, es el esófago, ¿estamos de acuerdo? Ya. Seguimos entrando. Estoy entrando lentito porque la paciente está un poquito despierta. Cuando entra, ¿no? Y no está dormidita. Imagínense, antes esto se hacía así nomás sin anestesia. Trague, haga. Por eso todos le tienen miedo a la endoscopia. Hoy en día los procedimientos se hacen con anestesia, ¿no? El paciente se tiene que dormir. Si no está muy dormidito, ya empieza a molestar, ¿no? Espera un poquito que se relaje y se termina el estudio. De todas formas, llama la atención el punto blanco. ¿Ves puntos blancos? ¿Qué es? Usted toda la vida, más que fisio, estudia mito, ¿no? ¿Qué es? Hongos, homonitis, ¿no? Es una moniliación, ustedes están dando honguitos por todo lado, ¿no? Entonces vamos a entrar despacito al estómago, entonces le duele, por eso me han puesto más anestésico y he estado bien.
Entramos al estómago, vemos el cuerpo del estómago, los pliegues, y ¿qué se ve al fondo? A ver, ¿qué se ve? Ese es el píloro. Claro se ve, ¿no ve? No se ve como el otro. No se ve largo, no se ve un cosito así. Se ve un hueco ahí, por donde está saliendo, y aquí otro. Esta es una paciente que se le ha hecho una gastrectomía de tipo Big Red 2. Se le ha sacado la mitad del estómago. Estamos entrando, estamos viendo el estómago y estamos viendo las asas de intestino que se han pegado ahí arriba. ¿Qué tal? Bien, bueno. Entonces, por eso les digo, la medicina es hermosa, no se tiene que olvidar. Tienen que estudiar, tienen que estudiar. Porque cuando llegan ¿cómo se llama? Al internado, no saben nada, como si nunca hubieran visto clase. ¿Con quién has pasado clase? No te enseñaron, no. A ver. No sé cuál se lo digo a para que tengan un ejemplo. Es una charla que presenta la Sociedad Boliviana de Cirugía. Esta es la vesícula. A ver. Dice que es el estómago. Y estamos entrando. ¿Cuál sería este? El epiplón, el gastrocólico. ¿Lo ven? Estamos haciendo disección del epiplón gastrocólico. Todo estamos haciendo por cirugía laparoscópica. Estamos utilizando un bisturí armónico, que es por ultrasonido. ¿Lo ven? Vean ustedes que cuál es la ventaja. Casi prácticamente no está sangrando con el mismo. Este paciente ha sido sometido a varias pruebas igual, a diferentes tipos de pruebas. ¿Qué cosa estamos mirando aquí? Me he olvidado que ustedes tampoco han hecho anatomía, ¿no? ¿Qué estamos lidiando? Todo tenemos que saber. Porque al final en este paciente se va a terminar haciendo una duodenopancreatectomía. ¿Qué significa eso? Se va a sacar el duodeno y la cabeza del páncreas por un cáncer de páncreas. Y todo eso se va a hacer por vía laparoscópica. Entonces, no estamos nosotros así súper atrasados. Estamos bien, más solo que segmento un 99% de gente que no quiere y un 1% de gente que trata de trabajar y hacer las cosas bien. ¿Ustedes de qué parte tienen que estar? El 1%, ¿no ve? Para que sea 2, 3, 4. Pero la única forma que estén así es leer y leer y leer y leer y dedicarse. ¿Está? Suficiente información. Nos vamos a ver mañana, chavos. Porque viene y me dice, ¿preguntas tiene?